le editamos. Hola, Perfecto. Debbie. Gracias. Ya somos 14. Aquí somos dos, pero está mi señora también, aunque no la vean. Muy bien. También aquí tengo a mi marido, así que otros 4. Ah, mira, aquí está, aquí está. Estaba pensando, ok. Quédense juntos si hay más gente. Hola, Yona. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Hola, Yona. hola. Sofía, ¿probaron que la presentación de Dani se viera bien Probada. compartida? Probada. Manishma, ¿Quién tiene prendida la tele? yo tengo prendida la tele, sí. Estoy escuchando noticias. Listo. Lo apagué. Gracias. Que apague el micrófono. Sí. Yo les voy a apagar el micrófono igual después a todos. Ah, ya. Eh, Y yo me voy a salir, no se ofendan. No, igual te queremos. hay gente a regate. Ay, si te vayas a bañar, ¿puedes traer el router para acá? Ese ratito. Ok. ¿En serio? A mí me anda lento. Ah, no, me anda bien, me anda bien. Y, Sofi, Ujú. ¿el audio del video está compartido? Sí, ya lo vimos también. Pues le dije Perfecto. igual a Dani que se fije cuando vaya a entrar, que ¿cómo se llama? Que cuando comparta se fije que estén los dos tics puestos, de mejorar Perfecto. el video y el audio. Pero sí, Súper. hay audio. Se oye. Ya, genial. Gracias. Está Gerardo Pero, Sofía, online. si por accidente y por emoción mía no me doy cuenta, ¿tú le puedes activar el sonido en aquel momento? Solo un No. solo clip, un solo video. No, Ok. pero te puedo avisar que no está sonando porque tú no te enteras de eso. Ya son las 7:30, voy a dejar entrar a la gente, ¿ya? Ok. Dalia, tú la presentas, ¿cierto? Yo. Ya. ¿Sí? Te voy a poner entonces Dalia, aquí. el ángulo Sí. de tu cámara, el ángulo de tu cámara está como raro. A ver, ¿cómo? Te Ahí veis está. como mucho aire arriba. No, ahí está perfecto. Baja la pantalla. Ahí. Ya. Tú les dices que vamos a esperar un minutito a que llegue más gente, ¿ya? Ujú. Ya, van. Adentro. Entrando. Cierren sus micrófonos todos. Ya te veo. Hola, bienvenidos todos. Estamos esperando de que se conecte más gente que está esperando. Mientras tanto, vamos a dejar entrar. Veo ya caras conocidas, recurrentes. Está nuestro presidente de la comunidad judía de Chile, Gerardo Borodiller, además. Hola a todos. También la excepción que tiene que ver con el... Bienvenidos los que se están conectando. Hola, estamos esperando que todos se conecten y que entren. Todavía está entrando gente. Ujú, Un minutito más. sí. Bienvenidos a los que se están conectando todavía.
Ok, les quiero dar la bienvenida hoy día. La verdad es que estamos muy contentos con este ciclo de charlas que estamos haciendo en el museo. Sobre todo, esta semana estamos haciendo un nuevo ciclo por el aniversario del Estado de Israel, que es el 14 de mayo, ¿ya? Esta semana entonces, y justamente hoy día tenemos a Dani Kaplan, un gran amigo, que es el representante de Keren Ayesod en Chile, y él se va a presentar quién es, pero tenemos una charla muy, muy interesante y que se llama La diversidad en Israel como impulso del desarrollo o al desarrollo. Es decir, queremos ver si realmente esta diversidad, este crisol de diásporas que se llama, ha sido un motor en lo que es Israel hoy día. Así que dejo con ustedes a Dani Kaplan y muchas gracias por estar acá, por hacer esta comunidad virtual posible. Gracias, Dani. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Dani Kaplan. A ver cómo hago para ahora. Me van a disculpar porque para mí, como para muchos, este medio es todavía un poco nuevo. Entonces, mientras la gente va entrando, yo voy entrando en calor, espero también. Mi nombre es Dani Kaplan, soy el representante de Keren Ayesod aquí en Chile. Quiero agradecerles primero por estar con nosotros, por haber escogido esta noche estar con nosotros y no en Netflix a lo mejor. Quiero agradecer muchísimo al Museo Judío Interactivo por la invitación, a Dalia Pollack, a Michelle Reich, a Sofía Cohen, al señor Gerardo Gorodischer que está aquí también, Yona Pollack de Keren Ayesod también, y otros amigos que veo aquí en todos lados. Espero que sigan sumándose. Quiero empezar con una corta historia y después voy a ir desarrollando el tema y la idea. A nivel de preguntas, entiendo que la formalidad es que si alguien quiere preguntar algo, que lo mande a través del chat interno, y al final me imagino que va a ser Sofía que va a ir juntando las preguntas y las va a ir presentando. Quiero disculparme así de antemano porque al no saber quién iba a participar, entonces creé una presentación y una idea que empieza un poco más de las bases. O sea, el que ya escuchó, el que es miembro de la comunidad, el que sabe, me va a disculpar y le voy a devolver cosas que no sabe a lo mejor durante las preguntas. Calculo que voy a hablar unos 30 minutos, 35, y después va a haber tiempo para preguntas, entonces espero que cada uno escuche lo que quiera, y yo prometo que si no sé alguna cosa no lo voy a inventar y les voy a prometer una respuesta y se las voy a dar. Mark Twain visitó Israel hace muchos años atrás, hace casi 200 años, y había dicho que los guías de turismo en Israel lo que saben todo, que se lo inventan, entonces yo no voy a inventar nada, lo peor que puedo decir es que no sé. Y quiero empezar con una historia, justamente de años atrás, que también fui guía de turismo, unos 20 años atrás. Estaba acompañando un grupo de Venezuela justamente, y íbamos viajando por los lugares más desérticos de Israel, íbamos por el Negev, que estaba totalmente verde, y al día siguiente viajamos por la zona del Mar Muerto, con grandes sectores y áreas verdes también. Y pasamos por zonas que antes fueron pantanos, estaban verdes y bien trabajadas. Y al tercer o cuarto día se me acerca uno de los señores ahí del grupo y me dice, mira, yo vengo de un país muy verde, Venezuela. Yo vengo de una casa donde atrás de ella hay un jardín y ahí crecen sandías que jamás sembré. Y crecen tomates que no sé cómo llegaron a mi patio. Y todo eso porque mis hijos de chiquitos comían alguna cosita, caía al suelo y crecía. Y aquí tienen por otro lado de todo, pero todo por un tremendo y arduo trabajo. Y para mí eso fue un gran mensaje porque yo pienso que sin esta diversidad de la cual vamos a hablar enseguida, todo esto no sería posible. O sea, me imagino que si hubiésemos hecho nuestro Estado en Uganda, a lo mejor como Herzl en algún momento estaba dispuesto a aceptar, o si lo hacíamos en algún lugar de América Latina, por ejemplo, a lo mejor tendríamos muchísimo verde y tendríamos de todo, pero al no esforzarnos, no tendría el mismo sabor dulce que tiene tener este gran Estado, este pequeño gran Estado, digamos, que es el Estado de Israel. Sin esta diversidad creo que no somos nada. O sea, puedo hablar de diversidad de idioma. Israel es un país donde se habla todo idioma que uno puede imaginarse. Quieren alguien que hable chino, lo van a encontrar, y quieren alguien que hable coreano, también lo van a encontrar, porque es o un chino que está estudiando o enseñando alguna cosa en Israel,
o un israelí que ya estuvo en Corea aprendiendo, enseñando alguna cosa, y eso trae comida muy variada y diferente, eso trae música variada, eso trae una imaginación y un poder de creación sin precedente, me imagino. Es un país con muchísima igualdad, es un país democrático, siempre se suele decir que Israel es la única democracia del Medio Oriente, y creo que es algo que podemos enorgullecernos de eso, no es obvio, no en nuestro barrio, digamos, en el Medio Oriente. Es una tierra, es un país muy tolerante. O sea, vamos a hablar un poquito aquí enseguida, y después las preguntas de ustedes también si van a querer. Vamos a hablar de judíos y vamos a hablar de otras muchas minorías. O sea, dentro de las minorías puedo meter a los ortodoxos, que no son un solo grupo. Dentro de la ortodoxia judía hay muchísimos grupos. Vamos a hablar de musulmanes y de cristianos y de drusos y de cherquesas y de beduinos. Y todavía les puedo contar que Tel Aviv es la capital gay del Medio Oriente seguro y de Europa, una de las capitales más importantes también. Y hablamos de crisol también, crisol de culturas y de comunidades. La palabra crisol es una palabra que para mí es un poco difícil su traducción. Yo la conozco en hebreo se dice kur y tuj, que eso me suena muy claro, o sea, la traducción al inglés sería melting pot, o sea, es una olla de aleación, es como esas ollas en las grandes industrias de metal, donde uno mete diferentes tipos de metales, y al final sale algo único y bonito y liso. Esta teoría del crisol es una teoría que empezó en la época de David Ben Gurión, y creo que hasta el final, o espero que hasta el final de la charla, podamos ver si dio resultado, si era la única forma de comenzar un estado de nada, de la nada, recibiendo gente y millones de personas de diferentes países del mundo. Y para eso quiero, y van a tener que tener un poco de paciencia, si algo no me sube o no surge, tengo aquí a mi querida señora Mali que me va a ayudar en caso de emergencia, pero lo que quiero empezar es con una pequeña presentación. O sea, la idea de la presentación es dar un poquito de fotos y convertir al tema a lo mejor un poco más ameno e interesante. Entonces aquí estamos viendo realmente una hermosa pintura que recibió una parecida del Museo Interactivo Judío de Chile, que realmente demuestra muchísima diversidad. Y, a ver, ¿por qué no se mueve esto? Vamos a hacer otra vez. O sea, les aseguro que lo testamos hace un momento. No, es esto. A ver, espero que esto avance. Bueno, suele suceder estas tecnologías nuevas. Bueno, vamos a hacerlo así por ahora, espero que nos dé resultado. Lo que estamos viendo aquí es un mapa, que muchos a lo mejor pueden reconocerlo. Me van a disculpar si no salió como quería que salga así en toda la pantalla, voy a intentar una vez más. Por alguna causa. Aquí está, perfecto. Entonces me disculpo nuevamente. Entonces miren, este mapa es muy representativo. O sea, en este mapa se puede ver, y lo voy a tratar de hacer con la flechita blanca, en este mapa podemos ver aquí este pequeñito punto rojo que es Israel, y lo que les quiero contar aquí un poquito es sobre la geografía histórica. La geografía histórica es una rama de la investigación, también de la geografía y también de la historia, que trata de explicarnos el porqué del acontecimiento según la posición geográfica del lugar. Lo que podemos ver aquí muy bien es que Israel, este pequeño puntito rojo que lo repito otra vez, es un puente terrestre que nos junta 3 continentes en realidad. O sea, si voy aquí desde el oeste, desde Portugal, ¿sí? Dando todo este semicírculo que es Europa, y llego finalmente atravesando Turquía hacia Israel, y de aquí se puede entrar a todo lo que es el norte de África, y lógico África también, y Asia. Cuando tú eras una potencia que trataba de conquistar, tenías que pasar sí o sí por este puente terrestre.
Y me anoté aquí algunos conquistadores, nada más para no ofender y no olvidarme de nadie. Y tenemos a egipcios, y a griegos, y a sirios, y a babilonios, y a persas, y a mongoles, y a bizantinos, y a musulmanes, cruzados, otomanos, británicos, Israel. Estoy seguro que me olvidé de alguno por el camino también. Cada uno de ellos llevó algo y nos dejó mucho. O sea, esta es la idea también que quiero mostrar como diversidad que empieza no desde hoy, sino muchísimos siglos atrás. Otro tema que me gustaría un poco aclarar, que repito, a lo mejor algunos no conocen la terminología, entonces a lo mejor empiezo un poco de raíz para otros. La palabra galut, la palabra golá o diáspora. La galut o la diáspora, o sea, la dispersión del pueblo judío, tiene varios capítulos en su historia. O sea, hablamos ya de todos los conquistadores a su momento, pero tenemos que ver aquí por lo menos dos eventos muy grandes en los cuales los judíos fueron expulsados de su tierra. La foto que está aquí a la derecha y abajo es una foto que nos muestra el exilio después de la destrucción del primer templo, el templo famoso salomónico. Estamos hablando aproximadamente del año 580 a.C. La foto que está arriba es del segundo exilio, es la destrucción del segundo templo, aquel templo que había sido construido por el rey Herodes, y en su destrucción lleva al pueblo judío a Roma y obviamente al resto de Europa. Podemos ver aquí en la foto que está arriba y a la izquierda, estos caballeros andantes aquí, es la época de la cruzada, la cual trae mucho más mestizaje todavía a esta tierra nuestra, porque llegan caballeros andantes de diferentes lugares de Europa, algunos para quedarse, otros para saquear e irse. Y la foto que está aquí abajo nos muestra la expulsión de los judíos de España. Estamos hablando del periodo de la Inquisición, estamos hablando del año 1492. Hasta aquel momento el judío en España era un ciudadano 100% de su país, es un ciudadano que a lo mejor se lo puede comparar en nuestros días únicamente con el ciudadano americano, el ciudadano de Estados Unidos. Es una persona que pertenecía a todas las ramas del gobierno, a todas las ramas del Estado. Recuerden que en 1492 es cuando termina la reconquista de España, es cuando el judío, digamos, se encuentra en aquel momento que es diplomata, porque habla idiomas, habla también español, habla también hebreo. Él se encuentra en la frontera entre el Andalus, que sería el sur de España, y la parte católica, que sería el norte de España. Son comerciantes, son caballeros, son altísimos oficiales, son traductores, hasta la expulsión en 1492. Esa expulsión lleva a partes, o sea, y unos años después de Portugal, lleva a partes de estas familias para el resto de Europa, el restante de Europa, y para las Américas. O sea, ahí se abre ya la puerta de estos señores que finalmente van a regresar a la tierra de Israel, cada uno de ellos con un mensaje diferente, con una tradición y cultura muy similar, o la cultura judía queda siempre casi igual, pero con cosas que se van adquiriendo en otros países, lógicamente también. Y aquí llegamos a un personaje que yo en forma especial admiro y me gusta muchísimo, es Teodoro Herzl. Teodoro Herzl se puede decir que es el profeta del Estado de Israel en la época moderna. Teodoro Herzl es un personaje que al finalcito del siglo XIX, una persona que se veía a sí misma como un ciudadano del mundo, como un profesional, abogado y periodista de importantes periódicos en la época. Él había nacido en Hungría, pero vivía en aquellos años entre Austria y un poco también en otros países, en Alemania, y él lo manda a la redacción de su periódico a cubrir el juicio de Dreyfus en Francia, y él descubre ahí que el odio a los judíos y el antisemitismo no tiene nada que ver con los judíos, es algo que es mucho más arraizado. Son personas y países que en su vida vieron un judío y por otro lado lo odian. Y él comienza a percibir que se está posando sobre Europa una sombra negra, así lo escribe él en uno de sus libros, y esa sombra negra, yo hasta diría que suerte para él, se revela recién en la época del Holocausto. Él había fallecido en 1904, una hija de él muere en un campo de concentración,
pero él comprendía que algo tremendo iba a pasar. Y por eso él comprende que los judíos tienen que volver de todo rincón de la tierra a la tierra de los antepasados, pero él tenía tanta urgencia que ya estaba dispuesto también a adoptar cualquier otra alternativa, y ahí nace, por ejemplo, el proyecto de Uganda en África, y nacen otras ideas más también. Él quería crear una sociedad mejor, en la cual los judíos van a ser también personas creativas y que trabajen trabajo de tierra y trabajo físico. Y él pensaba que en esta tierra, y de eso vamos a hablar en un momento también, cada uno va a hablar en su idioma. El alemán va a hablar en alemán, el inglés va a hablar en inglés y el francés en francés. El idioma hebreo en aquella época no era opción, y el yiddish era un idioma que él lo veía como algo totalmente arcaico y no tenía ningún uso, eso en su idea, en su ideología. Otro término que para muchos les va a parecer obvio y para otros es algo nuevo a lo mejor, es la palabra aliyá. La palabra aliyá viene de la palabra subir, ascender. Los judíos tenemos esta tradición de ascender a Jerusalén 3 veces por año, Shloshet HaRegalim, en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Jesús también llegaba a Jerusalén como peregrino en esas veces por año también. La palabra aliyá viene de la palabra subir, porque Jerusalén simplemente es más alta que los alrededores, pero para nosotros los judíos eso ya queda como una tradición. O sea, nosotros subimos a Israel o subimos a Jerusalén, y de ahí que el judío que decide convertir a Israel en su casa y está inmigrando a Israel, es una persona que está haciendo aliyá. Por otro lado, una persona que opta por el camino opuesto, esa persona está utilizando otro término que es yeridá, que quiere decir descenso, y es visto como algo un poco más despectivo, obviamente, pues es una persona que nos está abandonando, por decirlo así. La causa de la aliyá de las personas puede ser un elo religioso, puede ser un elo cultural, puede ser ideológico y puede ser también una opción económica. ¿Y bajo qué paraguas, digamos, esa aliyá puede ser producida? Eso se rige en lo que nosotros conocemos y llamamos como la ley del retorno. La ley del retorno comienza en 1950 y de alguna forma en el Parlamento en Israel, obviamente, el Estado nace, recuerden, en el 48, la ley del retorno de alguna forma es un eco o es una contra a las leyes racistas de Nuremberg. Son aquellas leyes que decían que una persona es judía también si esa persona no sabe que es judío, también si nunca fue criado como judío, no tiene ninguna intención judía tampoco, pero suficiente que un abuelo, el papá de un abuelo haya sido judío para que esa persona sea adecuada o que sea posible aniquilarla. Y cuando nace el Estado de Israel, como contra esto, se decide que la ley del retorno le va a dar posibilidad a todo judío que quiera, con algunas restricciones, generalmente son restricciones de problemas de salud o problemas con la justicia en los países de donde aquella persona viene. Y esta aliyá entonces está hecha bajo ese paraguas, y es suficiente tener un abuelo judío más la familia de aquella persona. Les cuento que si hoy en día más o menos se calcula que en el mundo hay entre 16 y 17 millones de judíos, entran bajo este paraguas de la ley del retorno más o menos 23 millones de personas. Si queremos hablar un poco de crecimiento y de la diversidad como motor de crecimiento, quiero que se fijen aquí abajo de la tabla que les estoy mostrando, y lo que podemos ver aquí es que en el comienzo de la década de los 40, o sea, cuando Israel comienza su movimiento más rápido hasta el año 48 y su nacimiento, vivían en Israel aproximadamente 400 a 600 mil judíos, depende de la época que estamos revisando. Esto es en esta zona. Y a medida que vamos avanzando, estamos llegando al final de la década de los 80, y miren aquí qué parejas son las columnas, porque en estos años, en 4 años más o menos, el Estado de Israel creció en 10% en nada más 4 años. O sea, crecimos de una población, estoy hablando de crecimiento de Olim o de nuevos inmigrantes que están llegando, no estoy hablando del crecimiento normal y natural que tiene un Estado. Crecimos en aquellos años en 10%, de 4 millones de habitantes, crecimos a ser un poquito más de 4 millones y medio en nada más 4 años, cuando se preveía una tragedia económica. Entre paréntesis,
son años y es un periodo en el cual casi estamos viendo una tragedia económica. No sé el que se acuerda o el que acompañó las noticias en la época. En Israel, al final de los 80, la inflación era de más o menos 450% anual. Israel en la época era campeona del mundo en inflación junto con Brasil y Argentina, nada más como comparación. Y lo que sucede en el momento de crecer en 10% en nada más 4 años es que el mercado se da vuelta. De golpe hacen falta más casas, hacen falta más heladeras y más televisiones y más cultura, y el Estado sale de un proceso muy, muy largo y muy profundo de caída a un abismo económico, a convertirse en un país poderoso como lo conocemos hasta hoy día en términos económicos. Ahora díganme ustedes, o piénsenlo ustedes un momento, o sea, si estuviésemos cara a cara lo estaría preguntando en serio. Piensen ustedes qué pasaría si Estados Unidos, con más o menos 300 millones de habitantes, crece en 10% su población en 4 años. O sea, llegan de golpe 30 millones de nuevos emigrantes de donde sea del mundo. O Chile, 18 millones de habitantes y crece en 10% en 4 años. No sé, no estoy seguro que muchos de estos países tuviesen el músculo, digamos, para convertir esto en un gran crecimiento económico y no en una catástrofe que a lo mejor podría haber sucedido. Aquí les quiero contar un poquito números. Entonces tenemos aquí 2 tablas. Me gustaría si alguien me puede dar un feedback, ¿me escuchan? O sea, hasta ahora estoy hablando y no sé si me escuchan o no. ¿Si estaré hablando solo? Te escuchamos muy bien. Ah, por un momento tuve miedo que tenía que empezar otra vez de vuelta. Perdón. Entonces miren aquí la columna de la izquierda que nos habla de Aliot. Y algunos de ustedes se estarán preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de la charla? Entonces tiene todo lo que ver con el tema de la charla, porque estamos hablando de gente que viene de diferentes cantos de la tierra. Ya van a ver algunas fotos que preparé también. Diferente ropa, diferente cultura, diferente idioma, todo diferente. Y se van juntando en Israel en un hogar nacional. Entonces, fíjense un momento, el comienzo, estoy mirando en este momento la tabla justamente de la derecha, que se llama Demografía en Israel. Entonces, fíjense en que en el año 1800 había judíos en Israel, y se van a asombrar algunos, siempre hubieron judíos en Israel. O sea, si realmente eran 6.700 o más o menos, no sé decirles. Infelizmente, mucha de la información que tenemos de aquella época, de aquellos lugares, es información que se basa, por ejemplo, en visitas a cementerios antiguos. Y hacer simplemente una lista de quién está enterrado y los años de difunción. Pero recuerden que en aquella época se usaba mucho también que uno quería que su familia esté cerca de donde uno vivía. O sea, que se podía mover una persona a lo mejor de Tiberias a Jerusalén o a otro lugar en los sectores también. Mucha gente venía y después se iba, no estaba inscrita en ningún lado. Yo calculo que vivían más personas de lo que estamos viendo, pero fíjense entre 1800 a 1930, o 31 como está aquí, en 1930 llega una ola muy grande de judíos de Polonia. Muchos de estos judíos, 80.000 en total de Polonia, llegan no por causas de antisemitismo, algo mucho más prosaico. En Polonia estaban entrando en vigor leyes de impuestos muy serias, y muchos están buscando otra posibilidad de otro sector. Y la opción para algunos es venir a Palestina, como se llamaba en aquella época, Palestina-Israel, como nosotros lo llamamos. En el comienzo del siglo XX, en los 1900, llegan a la tierra de Israel un grupo que se llaman los Templarios. Es un grupo de personas que llegan a Israel, son cristianos, son luteranos. Ellos tienen mucha fe que el Mesías tiene que llegar a Israel, y ellos querían estar ahí cuando el Mesías llegue. La mayoría eran profesionales, igual como los polacos de los años 30, médicos, ingenieros, diferentes tipos de profesiones, y eso es lo que ya le va ensurcando el perfil occidental que va a tener el país hasta el día de hoy. Y eso es lo que hace también en muchos casos que exista algún tipo de reseña entre los recién llegados, que podían venir de países un poco menos avanzados y menos occidentales, respecto a los que ya vivían ahí algunos años y tenían profesiones un poco más modernas, digamos.
En este slide quiero contarles algo que a lo mejor no saben, pero en Israel también hubo una guerra de idiomas. O sea, también eso tuvimos, porque si Herzl había dicho que él pensaba que cada judío podía seguir hablando, debía seguir hablando, en el idioma que él traía de su casa, inglés, francés, alemán, etc., los nuevos israelíes no pensaban que era así. Ellos pensaban que era muy importante que haya un idioma local. Y ahí, por el 1914, comienza la construcción del Technion. En aquella época se llamaba Technicum. Y el Technion en Haifa comienza a ser construido con fondos que venían de donantes de Alemania. Y ellos querían que la lengua de estudio en el Technion sea alemán, que era la lengua de la filosofía y, digamos, de la ciencia en aquella época en Europa. Y comienza realmente una guerra, o sea, no hubo armas y no hubo ni heridos ni muertos, pero hubieron barricadas, hubieron pancartas, hubieron manifestaciones. Y finalmente, cuando el Technion abrió sus puertas, más o menos en 1915, si mal no recuerdo, la lengua de estudio, se asombrarán, era el hibrit, era el hebreo. Y este señor que está aquí en el medio de esta imagen, a lo mejor no lo reconocen, pero a lo mejor el que ya estuvo en Israel se acordará que en cada ciudad importante en Israel, y también las más chiquitas también, siempre hay una calle principal que lleva el nombre de este señor. Es la calle Ben Yehuda. Este señor que están viendo aquí es Eliezer Ben Yehuda, que es el renovador, o es el padre, si quieren, de la lengua hebrea moderna, comenzando ya por el comencillo del siglo XX. Él es el que escribe una obra monumental, que es el diccionario Ben Yehuda, que se usa hasta hoy en día como base lingüística. Él iba juntando palabras de la Biblia, del Talmud, de la Mishnah, de la calle, palabras que él va inventando con un cierto sentido común también, muchas que están en uso hasta hoy en día, usando un poquito de palabras también de otros idiomas y convirtiéndolas, hibretizándolas de alguna forma. Y gracias a él, el idioma que se habla en Israel hoy en día en forma oficial es el hebreo. Pero como herencia del periodo británico en Israel, tenemos 3 lenguas oficiales en Israel, que son el hebreo, el árabe y el inglés, y aquí tienen otra forma más también de pluralismo y de diversidad. También con respecto a los grupos clandestinos que hubieron en el nacimiento del Estado, tuvimos aquí mucha pluralidad también. Tenemos el grande, el famoso, el principal, que era la Haganá, y su brazo militar, que era el Palmaj, y todos estos estaban bajo David Ben Gurión en la época, que era el presidente de la Sochnut Hayudit, de la agencia judía. Abajo está el Irgun, y más abajo el Etzel. Espero que puedan ver bien en la foto que el lugar de la mujer era muy importante, era principal ya desde aquella época, no es nada nuevo en Israel, que la mujer tiene muchísimas posibilidades y muchísima igualdad de género también, y lo que no se está tratando hoy en día y hace muchos años ya de que sea posible también. Pero tenemos también a los miembros de la Haganá que venían más bien del asentamiento agrícola, del kibutz, y los del Irgun y del Etzel, que venían generalmente del asentamiento más urbano. El líder del Irgun, alguien que seguramente conocen, finado Menachem Begin, que fue primer ministro de Israel, el del Etzel, Yitzhak Shamir, que fue también primer ministro de Israel, y en la Haganá podemos ver, a Ben Gurión, que de alguna forma fue su líder también, aunque no era en forma directa, pero por ejemplo Yitzhak Rabin fue uno de los líderes, no el jefe de la Haganá, pero uno de sus líderes. De estos 3 grandes grupos se condensa por ley del Estado, que Ben Gurión hizo todo lo posible para que surja rápidamente, es la ley es la ley de formación de Tzahal, y Tzahal también se convierte básicamente y rápidamente como la educación en Israel se convierte también en otra de las formas de aleación de la población judía que va llegando a Israel y de la población judía que vive en Israel. Porque tú entras hablando, mi padre, por ejemplo, como historia familiar, él entra al ejército en el año 1950 y él contaba cómo uno hablaba en árabe y el otro hablaba en español y el tercero hablaba en inglés y el cuarto en yiddish. Iban aprendiendo así, quebrándose los dientes el hebreo,
y cuando salían al final de los 2 años en la época y 3 hoy en día para los hombres, un poquito menos de 3 lo fueron acortando en los últimos años, y 2 para las mujeres, todo el mundo tiene un pasado en común, un humor en común, historias en común, conocidos en común. Yo creo que hasta hoy tú pones 2 israelíes en una isla desierta y lo segundo, si no lo primero que se van a preguntar es dónde estuviste en el ejército, y ahí se pasa a conoces a fulano y conoces a mengano, y siempre, siempre, siempre existe ese eslabón que te junta con una persona que no viste a lo mejor en tu vida, pero siempre tienen un par de conocidos en común. Bueno, David Ben Gurión, el padre de la nación sin duda, de la nación moderna. Él es el padre también de esta teoría que es el crisol, que las personas tienen que llegar a Israel y convertirse lo más rápido posible en israelíes. No hay tiempo y no hay paciencia y no hay posibilidades para otras cosas. Bajo ese título convertirse lo más rápido posible en israelí, se hicieron muchos, se pecó mucho porque llegaron muchos grupos familiares y muchos clanes que se fueron desintegrando para convertirse en israelíes y olvidarse un poco de su cultura y de dónde venían. De eso voy a hablar en un momento más. Pero por otro lado, no se puede culpar a David Ben Gurión de demasiadas cosas porque nadie le había enseñado, como no nos enseñó a nadie de nosotros, cómo se crea un Estado. Les quiero mostrar un momento, una corta película que creo que muchísimos ya la vieron, pero me agrada muchísimo y por eso decidí ponerla. Le voy a dar un segundo de chance, si el sonido por alguna causa no funciona, seguimos hablando. Entonces espero que funcione, y si no seguramente ya lo habrán visto en otra oportunidad. Cuenta la historia que hace 70 años un ministro de los Estados Unidos le preguntó a David Ben Gurión: ¿cómo es que ustedes se consideran un pueblo? ¿Acaso los judíos de Polonia y Siria son lo mismo? Después de 2000 años de diáspora, ¿acaso es posible que los judíos de Yemen, de Rumania, de India y de la Argentina se consideren del mismo pueblo? Ben Gurión, calmado, le respondió: mire, hace 200 años zarpó de Inglaterra el navío Mayflower que transportaba a los primeros colonos que se instalaron en lo que hoy es Estados Unidos. Lo desafío a que le pregunte a 10 niños norteamericanos lo siguiente: ¿cuál era el nombre del capitán del barco? ¿Cuánto tiempo duró la travesía? ¿Qué fue lo que comieron los tripulantes durante el viaje? ¿Y cómo se comportó el mar durante todo el trayecto? Dudo que la respondan. Hace ya más de 3000 años que los judíos salimos de Egipto. Le pido que en alguno de sus viajes por el mundo trate de encontrarse con 10 niños judíos de diferentes países. Todos sabrán perfectamente el nombre del capitán de ese viaje, cuánto tiempo duró la travesía, qué comieron y cómo se comportó el mar. No importa cómo ni dónde, cada familia judía siempre celebrará Pesaj, pase lo que pase. Pesaj, desde hace 3000 años, una noche diferente a las demás noches. Bueno, entiendo que lo escucharon. Cuéntale. Aquí, bien. Yo sigo. Entonces, volvemos al asunto de crisol de culturas. Y en esta diapositiva, en este slide, traté de poner un poco de caras, y hice a propósito algunas fotos bastante viejas, de archivos de los años 40, 50. Creo que únicamente la de los etíopes es un poquito más nueva, de los años 70, 80, para mostrarles realmente que llegamos de todos lados. Si empezamos del punto alto izquierdo, podemos ver a judíos con ese pijama a rayas tan distintivo de los campos de exterminio y los campos de concentración. Y si vamos al de abajo, podemos ver judíos que vienen de algún lugar del norte de África. Y si miramos a la derecha de ellos, vemos a judíos que llegaron de Yemen, el sur de la península arábica. Y si miramos arriba, podemos ver a judíos que llegaron de Etiopía, África. Llegamos de diferentes lugares. Y esta gente, en muchos casos,
llega a un sistema que ya era occidental. O sea, Israel, también un par de años antes de su nacimiento oficial, también por haber estado bajo el gobierno británico desde 1917 hasta 1948, era un sistema que oficialmente prefería ser occidental. Cuando Ben Gurión, en el nacimiento del Estado, en el 48, él tuvo que decidir, y tenía la decisión en sus manos, podía decidirlo, si se quedaba en el bloque comunista, digamos, o si pasaba a los bloques más democráticos, él hizo bien la decisión. Y esta gente llega de diferentes rincones y cantos de la historia, también de la historia y también del mundo, del globo, y por esa urgencia de Ben Gurión, de que llegue mucha gente, y lo más rápido posible, había mucho miedo que empiecen matanzas en países árabes, había mucho miedo que se cierren puertas en países, que sucedió realmente al final, la ex Unión Soviética, por ejemplo. La urgencia era inmediata, tenía que llegar todo el mundo rápido y todo el mundo se tenía que convertir en israelí automáticamente. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Israel en el año 73, ya no existía esa urgencia, digamos. A mí me daba mucha vergüenza hablar español en la calle, aunque nadie me dijo nunca que no hable español. Mi sueño como niño de 11 años al llegar era que en la etiqueta de cada una de mis prendas no esté más escrito fabricado en Argentina o en donde sea. Yo quería tener todo que esté fabricado en Israel. Esa era mi forma de ver las cosas, porque así un poco me criaron y así un poco en el ambiente que se vivía en aquella época. Pero familias enteras que no consiguieron enderezarse, se desmoronaron, comunidades milenares dejaron de existir en su cultura, y muchos de ellos fueron de alguna forma sacrificados, no físicamente obviamente, pero culturalmente para un bien mayor. Muchas de estas personas que ven aquí en las fotos fueron rápidamente enviadas a habitar las periferias de Israel, no los centros. O sea, hoy también llega un nuevo emigrante a Israel, un nuevo LED, todo el mundo quiere vivir en Tel Aviv, pero hoy hay menos problema, hoy puedes vivir donde quieras, donde tu bolsillo te permita. En aquella época no había ni siquiera pregunta de bolsillo, se mandaban a gente de Oriente y de Occidente lo más lejos posible para que el país se extenda lo más rápido posible, la gente empieza a recibir educación más laica y la gente rápidamente empieza a trabajar también la tierra y ocuparse de trabajos que a lo mejor antes no se conocían. Dos ejemplos muy grandes y muy importantes para el desarrollo del país, uno de ellos ya infelizmente no existe como se había idealizado, digamos, existe de otra forma hoy en día, es el kibutz y es el moshav. El kibutz generalmente, no siempre, pero generalmente estaba más habitado por olim y emigrantes de la zona de Europa, y los moshavim eran generalmente más habitados por ciudadanos del norte de África. A nivel de dificultad, todos vivían la misma dificultad, todos vivían en las periferias a las grandes ciudades, en zonas de desiertos y en zonas de pantanos. Pero ¿a dónde mandas tú una persona que es una de las 200.000 personas que está llegando ese año a un país donde todavía se come con raciones con cupones? O sea, en Israel muchísimos años se usaban cupones entre el año 50 y 53, se los manda a Ma'abarot. La palabra Ma'abará significa pasaje. O sea, son puntos de pasaje en los cuales la gente llega en cantidades increíbles, de miles y miles de personas por día a veces, a campamentos de tiendas, donde vive un sastre de Austria al lado de un médico polaco, enfrente a un pastor de Yemen, vecino a un comerciante de Marruecos. A veces iban muy bien las cosas, a veces era muy difícil, porque vivir en una carpa sin un mínimo de intimidad es muy difícil, pero no había casas, y era la mejor opción que existía en aquel momento. Muchísima gente queda, me parece, bastante marcada por ese periodo de los años 50, estamos hablando de 10 años, Ashkenazim, Sefaradim, Mizrahim, o sea, orientales también. El que más rápido se consiguió acomodar, ya sea por asuntos profesionales, ya sea porque tenía algún familiar en la ciudad, o porque tenía alguna palanca, digamos, en algún lugar importante, salía más rápido que los otros.
Eso es otro de los puntos de la diversidad de este país. El Ulpan. Sí, el Ulpan es otro método de este crisol de culturas, es que llega gente de todos los rincones de la tierra y tienen que aprender un mismo idioma y rápido. Les cuento que el sistema era tan bueno que cuando fallece Franco en España, comienzan a mandar de Cataluña misiones de profesores para aprender el sistema del Ulpan y de esa forma transmitirlo a Cataluña para aprender la lengua catalana, que durante tantos años fue una lengua prohibida. Quiere decir que esto sí funciona, o sea, en un término de 2 a 3 meses, tú puedes salir hablando hebreo, por lo menos a nivel de conseguir arreglarte, como se dice. Otra cosa en la diversidad de Israel, creo, o gracias a lo mejor a la diversidad en Israel, creo que el lugar de la mujer es indiscutible, a pesar de venir a sentarnos en el medio del Medio Oriente, que no es muy famoso por la igualdad de género, y a pesar de tener muchísimos nuevos inmigrantes que llegan de diferentes cantos del norte de África y de Asia y del Medio Oriente también. Pueden ver aquí esta foto a la izquierda que me encanta, no sé quién habrá sido esta señora, pero me encanta la energía de esta combatiente en el Palmaj, seguramente en la guerra del 48. Y a su derecha pueden ver a la famosa Golda Meir, en una imagen famosa, icónica, con Anwar Sadat, el presidente de Egipto, asesinado un par de años después. Golda ya no era primer ministro en aquel momento, es cuando él llega a Jerusalén para hacer la paz justamente con el partido de Menachem Begin, con el Likud. Y en esa foto ella le está dando un pequeño presente para la nieta, por eso están todos riéndose, para la nietita que le había nacido a Sadat algunas semanas antes. Esta otra señora a la derecha es la presidenta de la Suprema Corte de Israel, la señora Miriam Naor. Es la segunda o la tercera en cadena de señoras que presiden la Suprema Corte en Israel. La Suprema Corte en Israel, no lo malinterpreten, es nada más ni nada menos que el último baluarte de protección a la democracia israelí. O sea, tan importante es para nosotros la Suprema Corte. Al lado está Tzipi Livni, que creo que la conocen también. Tzipi Livni fue la única persona antes de Gantz que logró ganarle a Netanyahu en elecciones democráticas en Israel. Ganó más bancas que Netanyahu. No consiguió por causas políticas hacer su gobierno de coalición o hacer su gobierno, pero fue ministra de Exteriores, por ejemplo, también. Tenemos premios Nobel de mujeres, muchísimos, Ada Yonat, uno de ellos, pero el asunto de los premios Nobel es otro capítulo totalmente diferente en todo esto, lo que es la diversidad de Israel, como en Israel, un país tan pequeño, tenemos creo que entre 8 y 10 premios Nobel diferentes, pero eso ya es un tema para otra charla obviamente también. En este slide lo que traté de mostrar es un poco la diferencia entre ortodoxos, sefaradim, ashkenazim. Es un camino muy intrincado, es muy difícil, o sea, el que piensa que la ortodoxia en Israel es una, no está más que equivocado. Dentro de la ortodoxia hay muchísimas, a veces se pueden hasta contar docenas de grupos diferentes. Algunos de ellos son sionistas, otros de ellos no lo son. Muchos de ellos aprovechan una prórroga que les fue dada por David Ben Gurión en el año 1950 de no entrar al ejército. El pretexto, bueno, entre paréntesis, es que grandes comunidades ortodoxas habían sido aniquiladas en la Shoah, en el Holocausto. Ellos habían pedido algunos años para reponerse humanamente y empezar a reproducirse otra vez. A Ben Gurión le pareció una idea buena. Lo que pasa es que desde entonces se convirtió en un status quo y recién en los últimos años están entrando más ortodoxos a servir en el ejército y en forma automática más ortodoxos al mercado de trabajo. Entonces, si quieren un ingrediente más a la diversidad israelí a nivel de mercado laboral, pueden tener aquí otra más. O sea, les aseguro que un joven que se acostumbró a estudiar 12, 13, 14 horas por día de Torah y de Talmud, lo sientas enfrente a un libro de matemática y les aseguro que lo va a estudiar rápido y bien. Y eso es otro capítulo interesante. Y esto ya me está trayendo... bueno, aquí me salté un slide, disculpen.
Esto me está trayendo ya casi al final de la presentación. Estas son otras minorías que tenemos en Israel y son parte absoluta y 100% del Estado. O sea, si bien hace un ratito les conté que en esa olla de aleación, en ese melt pot, en ese crisol, entran todos los judíos para salir como un judío nuevo y moderno y fuerte después del Holocausto, las minorías de Israel siempre fueron respetadas muchísimo. Y las minorías en Israel son cristianas, que también se dividen en cantidades increíbles de subgrupos. Tenemos cristianos ortodoxos y católicos y coptos y etíopes y protestantes y anglicanos y luteranos, todo eso en Israel. Y tenemos musulmanes de varios credos, y tenemos a los drusos y a los cherquesas. Les puedo contar que 20% de la fuerza médica, lo que venimos a descubrir justamente en el asunto de la corona, son árabes. 20% de la fuerza médica de Israel. Les puedo contar que el 68% de la fuerza de trabajo entre 20 y 30 años de los no judíos y de los judíos en Israel están ocupados. 68% de los jóvenes entre 20 y 30 años de edad. Todos estos números son pre-corona. La corona un poco nos cambió aquí el panorama, pero espero que esto vuelva, como Israel sabe reponerse rápido, espero que esto pase rápido también. En estas imágenes hay un poco escrito en hebreo, pero creo que es muy fácil reconocer. Donde está la estrella de David, obviamente se habla de judíos que representan el 80% del Estado. 35% de estos tienen hasta 19 años de edad, o sea, es una población muy joven. Siendo que la musulmana, que es aproximadamente de 19% y medio de los 8 millones del total de Israel, 46% de la población musulmana es menor de 19 años. O sea que esto va a ser un flor de desafío en algunos años más. Estamos en el Startup Nation, no se olviden, y si no tuviésemos todos estos ingredientes de diversidad, de ideas contradictorias, de uno que dice A y el de enfrente dice absolutamente B, el contrario, y de uno que no va jamás a la sinagoga de enfrente porque le gusta nada la que está detrás de su casa, esta diversidad es la que nos convierte en un Startup Nation, es una diversidad que nos convierte en un país rico en todo lo que es telecomunicación, es un país rico con 320 multinacionales que tienen actividad en Israel, con grandes centros de investigación en Israel, Intel, Digital y otros. Tenemos satélites, tenemos inteligencias artificiales, tenemos inversiones de 30 países diferentes en Israel. Creo que no existe otro país en la Tierra, y me van a corregir ustedes, que tenga tanta, la población, y ya estoy aquí realmente terminando, que la población de la Tierra y del mundo no tenga tanta expectativa como para Israel con respecto al descubrimiento de la vacuna contra la corona. O sea, todo el mundo habla de eso. Mi vecino, que no es, al contrario, mi vecino aquí en Santiago, que vive arriba de nosotros, es médico retirado de la comunidad siria aquí en Santiago, y sabiendo él que yo estaba en Israel hace 2 meses atrás, me manda un WhatsApp: espero que Israel descubra la vacuna contra la corona, ni más ni menos. Y después de todo lo dicho, quiero finalizar con 2 cositas más rápidas. Israel es un país feliz dentro de todo. Estamos en el lugar número 11 a nivel mundial. Es un índice que no está publicado por investigaciones israelíes, o sea, son cuerpos internacionales de investigación. Y lo último que les voy a mostrar, lo voy a hacer con muchísimo cuidado, porque hay que saber leer bien esta tabla de índice de natalidad, que es también un motor de crecimiento. O sea, también en este índice que nos muestra 2 culturas, 2 pueblos, 2 credos, uno que es el árabe y el otro que es el judío. Cuando digo árabe me refiero también a musulmanes y a cristianos. Si miran la parte izquierda de la tabla, o sea, lo que estoy mostrando aquí con la flechita, esto es del año 1955, el azul es la comunidad judía con 3.6 niños por familia. Siempre cuando se habla de estadística me parece tan triste ser el 0.6 de la familia, o sea, ¿cómo será? Pero fíjense en la columna más alta,
son 7.1 en una familia árabe en aquellos años del 55, y fíjense cómo a medida que las décadas van pasando, las columnas se van haciendo más chicas, o sea, se van acercando más y más y más, hasta en el año 2016, por primera vez en la historia de Israel, la familia judía tiene 3.16 niños por familia, y la familia musulmana tiene un poquito menos. ¿Cuál es la razón? Alguien una vez me preguntó si son números de genocidio. No, por Dios, en absoluto no. Estos números lo que nos demuestran es que también la población árabe es una población que está más preparada, más aprendida, más estudiosa. Ellos quieren, como una familia judía, poder darle a sus hijos todo lo que ellos a lo mejor no recibieron, todo y más. Y por eso una familia que antes con 7 niños podían vivir con una pita y con una cebolla y un tomate por día, hoy día ya no quieren vivir de esa forma. Y eso es lo que va nivelando las familias a números muy parecidos. Y yo creo que esa es una noticia muy buena, de que Israel está funcionando muy bien. Quiero aquí agradecerles, o sea, fueron un público muy tranquilo, no los escuché, espero que estén todavía aquí conmigo. Y, o sea, espero que me hayan escuchado todos, y quiero ver ahora cómo salgo de esta pantalla grande para poder verlos y escucharlos mejor, si Dios quiere. A ver si, aquí está. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y de vuelta al Museo Judío Interactivo de Chile. Veo que están todos despiertos, cosa que me llena de alegría. Y si tienen preguntas, por favor. Dani, tenemos unas preguntas que mandaron por el chat. Muy interesante la charla, muchas gracias, muy clara. Te voy a ir leyendo las que están acá y después abrimos para que la gente abra su micrófono para preguntar y los cierre después de preguntar. Pero primero aprovechemos las que ya hicieron. La primera es, ¿qué libros o documentales puedes recomendar que hablen de la diversidad en Israel? Ok, yo voy a ir, hay cosas que no voy a saber responder de memoria, porque usé bastante literatura y tengo un índice bueno. Entonces lo que puedo hacer, digamos, hasta mañana a esta hora, te puedo mandar a ti una lista de cosas que leí y lo puedes tú divulgar libremente. ¿Te parece? Perfecto. Ya. Después la siguiente pregunta es, dentro de la población de Israel, ¿cuáles son los porcentajes actuales de Ashkenazim, Sefaradim y Mizrahim? Ok, eso yo creo que hoy en día realmente hay muy poca gente que sabe. Les voy a contestar como un buen judío, voy a contestar con una historia. Seguramente esos números existen, o sea, estoy seguro que se pueden investigar. Mis hijos, o sea, cuando llegué, yo fui Sheliach de Keren eso también en Brasil. Y cuando llego a Brasil, me pregunta la primera persona con la cual me encontré en San Pablo, me dice, ¿estás casado? ¿Casamiento mixto? Y yo me fui para atrás y no entendía el chiste. O sea, ¿estoy casado con una mujer o estoy casado con una no judía? En serio, humildemente no entendía lo que me estaba preguntando. Y le digo, no entiendo la pregunta. Me dice, ¿estás casado casamiento mixto? O sea, tú eres ashkenazí, tu mujer es sefaradí. Ah, eso era casamiento mixto. O sea, primero me golpeó bastante, pues no estaba, nunca me acostumbré a ese tipo de división. Pero ahí me acordé, mi señora es sefaradí. Ella es 7ª generación en Israel, de judíos de Sefarad. Y ahí me acordé, y realmente le pregunté a mis 2 hijos varones, que ellos no saben si son los ashkenazim o sefaradim, o sea, ellos son israelíes. Yo creo que el poder que antes se podía tener a nivel político también, de ser un abanderado, digamos, de la comunidad sefaradí o ashkenazí a nivel político, eso gracias a Dios hoy en día casi no existe. Hay muchas personas que convirtieron su apellido, que eso también era una orden de Ben Gurión en aquella época, como parte del melting pot, que muchas personas convirtieron su apellido en hebreo. O sea, si ven muchas veces los embajadores tienen un apellido que no suena a algo de europeo, porque lo tradujeron a algo totalmente hebreo, y de esa forma no sabe ya en absoluto de dónde viene esa persona. Es una buena pregunta, también voy a intentar averiguarlo. Ya, la siguiente pregunta es saber qué minorías en Israel hacen el ejército. Miren, es una pregunta genial y es muy profunda.
desde el comienzo del Estado de Israel hay por lo menos dos comunidades muy pequeñas, ¿saben qué? Tres comunidades muy pequeñas que hicieron realmente un pacto de sangre con el Estado. O sea, un pacto de sangre suena a una cosa muy filosóficamente exótica, pero era así. O sea, tenemos en Israel una minoría que se llama la minoría drusa. Los drusos son, es una historia que, o sea, ellos no son árabes, no son musulmanes tampoco, pero absorben de cada uno de ellos. Es una religión secreta en realidad, proviene de Egipto del siglo XI, otros lo van a ubicar en otros lugares de Europa a lo mejor, pero esa gente es leal total y absolutamente al gobierno en el cual ellos viven. O sea, hay drusos en Líbano, que son totalmente libaneses. Hay drusos en Siria, totalmente sirios. Hay drusos en Israel, 100% israelíes. O sea, llegan a altísimas posiciones en el ejército, pero altísimas en serio. Son embajadores de Israel, son ministros en Israel, son políticos en Israel, pero siguen siendo una minoría que se casa únicamente dentro de ellos. Ellos van al ejército y tienen índices altísimos de entrada al ejército. O sea, creo que del 100%, digamos, que tendría que entrar al ejército por edad, entrarán más del 80%. Después tenemos a los cherkesas. Los cherkesas son musulmanes, pero ellos vienen de lo que era Yugoslavia antiguamente, o sea, no son árabes. También es una minoría de algunas docenas de miles de personas, también van al ejército. En los últimos años entran muchísimos cristianos al ejército. Hay hasta un padre que vive en Nazaret, se llama el padre Gabriel, es una persona muy famosa en Israel. Y el padre Gabriel es un sacerdote griego ortodoxo, y él empuja a los jóvenes de su comunidad cristiana a ir a Tzahal, porque él dice que ese es el camino, y si estamos hablando también otra vez de esa olla de aleación, el ejército, y di el ejemplo antes, el ejército es tu entrada, es tu tarjeta dorada, digamos, tu member card para entrar a la sociedad israelí hasta el día de hoy. O sea, no importa qué es lo que vas a estudiar, y no importa dónde va a ser tu primero o tu segundo lugar de trabajo, si no la primera pregunta, va a ser la segunda: ¿qué hiciste en el ejército? Entonces, los cristianos están siendo muy alentados, aunque son comunidades muy pequeñas, no lo malinterpreten. Estamos hablando de más o menos 140.000 cristianos que viven en Israel en total. Después tenemos a los beduinos. Los beduinos son tradicionalmente otro grupo étnico pequeño, que también estamos hablando de a lo mejor 100.000 personas, que tradicionalmente van al ejército y se aprovecha mucho de la cualidad de ellos como pastores, justamente. O sea, es gente que tú lo tiras en el medio del desierto y vas a encontrar agua, y vas a encontrar las huellas del que está siguiendo y persiguiendo. Y eso es lo que hacen en muchísimas generaciones, son generaciones en muchos casos de familia, y en esas generaciones esta gente realmente hace como de rastreador, o sea, son las unidades de élite del ejército, que siempre tienen un miembro de este cuerpo, Gashash se dice en Ibrit, y esa persona va junto con el oficial de la fuerza o con el comandante de la fuerza, y es el que ayuda a abrir un camino si hay minas o si están persiguiendo algún infiltrado, y esa es otra minoría muy importante que participa en el ejército. Por otro lado, hay muchísima gente que no va a participar jamás en el ejército, y si me preguntan a mí, lo entiendo. Dentro de los musulmanes, dijimos que los beduinos son musulmanes y sí van, dentro del musulmán per se, o sea, del ciudadano árabe musulmán que se autodenomina a lo mejor palestino, israelí, va a ser más difícil llevarlos al ejército, pero por otro lado, están muchos de ellos muy dispuestos a hacer algún tipo de servicio social, o sea, algún servicio social civil en el Estado, o sea, trabajar en un hospital, trabajar en una escuela durante 1 o 2 años, y de esa forma que se les dé a ellos también una especie de visto, como que han hecho también algo para el Estado y no únicamente recibir. Hoy día no sé si lo saben, pero hay más o menos 15 parlamentarios en el Parlamento que son parlamentarios árabes, dentro de los 120 diputados que tenemos en total, o sea, tiene una muy, muy buena representación, sin duda.
Muy interesante. Mira, ahora viene una pregunta un poco complicada, que dice, han habido manifestaciones violentas y masivas en Israel por parte de judíos de origen etíope. Protestaban contra la discriminación. ¿Hay racismo en Israel? Una vez le preguntaron a un nuevo inmigrante ruso, ¿cómo estás en Israel? En una palabra, dijo en hebreo, tov, que significa bien. Y en dos palabras, lo tov. O sea, no bien. ¿A qué vengo? ¿Hay racismo en Israel? En una palabra, no. Y en dos palabras, no totalmente. O sea, tratamos que no. Las manifestaciones son generalmente no del judío etíope contra la sociedad no etíope. Eso no lo vi nunca. O de un judío etíope contra jefes o directores de empresas o lo que sea que no son etíopes. El problema cuando fue violencia, y el que hizo la pregunta me corrige si no es a lo que se refería, pero esas son las manifestaciones que por lo menos yo he visto contra violencia de la policía. Ahora, la policía, y lo dijo valientemente y torpemente, lo dijo el ex jefe de la policía, que ya no está más en servicio, Al-Sheikh se llamaba, estuvo en servicio hasta 1 año y medio atrás. Lo que pasa es que todavía no tenemos gobierno en Israel hace casi 1 año y medio, entonces no se puede elegir un nuevo jefe permanente de la policía. Pero Al-Sheikh dijo una cosa así, no tuvo mala intención. Él dijo así, miren, en cada país la policía le tiene mucho miedo a los que son nuevos emigrantes. Ok, yo no escucho que la policía tiene miedo en Israel a un nuevo emigrante de Rusia, a un nuevo emigrante de Holanda, o de Chile, o de Brasil. No es eso lo que le estaba tratando de decir. Pero lo que pasó en Israel en los últimos 10 años es que llegaron a Israel más o menos 80.000, hay algunos que dicen 100.000, emigrantes ilegales de África. Nada que ver con Israel, nada que ver con judíos. Lo que ellos querían ver en Israel era un puente terrestre para entrar de alguna forma a Europa, y muchos de ellos quedaron en las zonas del centro de Israel, en Tel Aviv, por ejemplo. El que viaja hoy en día al sur de Tel Aviv, tristemente, me da mucha pena decirlo, a lo mejor no se va a sentir que está en Israel. Ahora, es una población que es muy difícil enviarla de vuelta. Hay muchos que ya están como 10 años en Israel, hay otros que ya tienen familia en Israel, se casaron entre ellos, ya tienen descendencia. Muchos de ellos son muy buena gente, pero algunos de ellos son verdaderos criminales. Y cuando llega un policía a uno de estos choques, digamos, con un criminal, con una violencia que en Israel no se conoce, o sea, el criminal en Israel puede ser violento, pero aquí estamos hablando de gente que te sale con un machete a pegarte si eres policía. Muchas veces el policía no va a saber preguntar si eres judío etíope o si eres un emigrante ilegal de Sudán. O sea, va a haber un segundo de incertidumbre que muy posiblemente el policía va a reaccionar mal. Decir si hay racismo en forma absoluta, no sé si soy la persona adecuada, yo espero que no. O sea, yo veo aquí que tenemos la segunda persona en la Embajada de Israel es de origen etíope. La embajadora de Israel en Addis Abeba, la anterior, una señora etíope de carrera. Tenemos pilotos etíopes, tenemos médicos, tenemos cirujanos. No es fácil, no es fácil. O sea, la absorción de la comunidad etíope en Israel es penosa y dura. O sea, imagínense un momento esta imagen que llega una persona con toda su familia, que en su país de origen, y eso en Keren Esot lo hacemos constantemente, alegóricamente, tú llegas como jefe de familia sabiéndolo todo, como un jefe de familia generalmente un niño le gusta verlo. Tú sabes cuándo va a llover y cuándo se sacan las ovejas al pastoreo, y tú sabes cuándo hay que comprarles alimento y cuándo hay que esquilarlas, y tu hijo te mira con admiración, él también quiere ser como ti. Pero llegas de golpe a un país que está ya en el siglo, está pasando ya el siglo XXI en muchas cosas, estamos muy avanzados en muchísimas cosas, y ser pastor en Israel no es una profesión muy necesaria hoy en día. Y ese niño de golpe pierde un poco, y es lo que vimos antes en muchas comunidades que pasó, se quebranta un poco la estructura familiar.
Y al quebrantarse un poco la estructura familiar, si tú estás muy bien estructurado como joven, como niño, vas a saber acompañar a tu papá y a tu mamá al médico. Y tú vas a ser el traductor porque tú vas a hablar hibrid y hebreo antes que tus padres. Pero si eres un chico, digamos, normal, travieso, y un día te da por romper un vidrio y al día siguiente por hacer algo un poco más serio, y ahí ya empiezas a meterte en una profundidad un poco más grande. El mismo al-Sheikh que ofendió a gran parte de la comunidad de etíope sin querer, fue el mismo que decretó que todo joven hasta 18 años etíope se le borra todo el antecedente judicial, para que puedan entrar al ejército con carta blanca y como si no hubiesen hecho ninguna tontería en su vida y empezar la vida de cero con 18 años. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta también. Es un problema, pero lo vamos a solucionar porque no es racismo, es saber acostumbrarse al que es diferente a ti y en este caso es un poco más diferente. Y yo veo cosas muy buenas en esta liga, buenísimas. Perfecto. Siguiendo con el tema de la Saliot, te voy a hacer 2 preguntas juntas para que tú las contestes. La primera me preguntan, ¿cuál es el proceso actual de integración de un latinoamericano a la sociedad israelí? Y por otro lado me preguntan que si crees que alguna vez podrán derrogar las Aliot. ¿Podrán derrogar? Derogar, sí que ya no hayan Aliot. Como que se cancele el tema de hacer Aliyah. Voy a empezar por la segunda. Y voy a empezar con la segunda porque me cae, digamos, como un guante, porque estuvimos escuchando todos los presidentes y directores de Keren Esot de Latinoamérica. Tuvimos una charla con el ministro Yoav Gallant el otro día, que es el ministro de absorción en este momento. Y a la semana tuvimos en el mismo foro, por Zoom siempre, otra charla con Tzipi Livni, que hoy ya no es política, pero es una persona con mucho mérito y muchos contactos, digamos, y algún día a lo mejor va a retornar a la política también. Y en los dos casos, las dos personas, sin saber una de otra, pues son también de partidos de oposición o de ideologías opuestas los dos, contestaron lo mismo a esta misma pregunta. O sea, Gallant como ministro de absorción vino y dijo así, era digamos el 15 de marzo cuando hablamos con él. Entre enero y febrero del año 2020, o sea de este año, llegaron a Israel 1.500 nuevos olim. Dejaron de llegar, no porque no queríamos que lleguen, porque se pararon los vuelos simplemente. Que sepan que el 17 de mayo, en estos días, tiene que estar saliendo un vuelo de Brasil con olim, con 120 o 130 olim brasileros, que ya tenían que haber llegado a Israel en marzo, habían liquidado todo en Brasil, y estaban con las valijas ya preparados para hacer Aliyah, cuando se cerraron los cielos, y en este momento están viajando el 15 de mayo. Tzipi Livni dijo en el momento que se abre la puerta, welcome. O sea, este es nuestro país, y cuando digo nuestro, es nuestro país. No es nuestro, mío, es nuestro de todos. Lo único que nosotros estamos haciendo ahora es preparándolo y guardándolo para el que decida en estos años o en estos días hacer Aliyah también. Eso no va a pasar nunca. O sea, la ley del retorno no la van a corregir nunca, porque creo que hace falta también una mayoría ridícula que no se va a... Imposible, o sea, también en términos legales. Pasando a la primera pregunta, el proceso de absorción, hay dos procesos en realidad. O sea, yo les puedo contar de mí carne y piel, o piel y carne, por decirlo así. Mi familia hizo Aliyah en el año 74, 1974, yo tenía 11 años. Llegamos a Israel, y en aquella época, igual que hoy, había dos opciones de absorción, o en hebreo como se dice, klitá. La opción número 1 era la klitá directa. Klitá directa quiere decir que tú aterrizas y ya sabes dónde te está esperando un departamento. O sea, mis padres querían vivir en Jerusalén, nos llevaron en la noche del aeropuerto a un hotel en Jerusalén, un hotel que existe hasta hoy, el Hotel Palatín. Me da gracia cada vez que paso, porque en aquella época me parecía muy viejo, entonces imaginen casi 50 años después, 40 años después. Y al día siguiente nos llevaron a nuestro departamento. La Sojnut nos trajo camas y algunas cositas básicas hasta que llegó nuestro contenedor que habíamos mandado de Argentina con nuestros muebles. Eso es lo que se llama la absorción directa. O sea, en inglés, en psicología, sería
Short, Sharp, Shock. O sea, son las 3 S's. Llegas, te das un portazo en la cara, te lleva unos minutos reponerte, pero ya eres un israelí, hecho y derecho, te arreglas enseguida, tus padres se encuentran en trabajo, tú llegas a la escuela. Es posible hacer esto cuando vienes de un país de Occidente. El segundo tipo de absorción, que es lo más común hoy en día, es un centro de absorción. El centro de absorción es como una especie de hotel. Te vienen a esperar al aeropuerto, o sea, esa parte del proceso es el mismo, lo único que te llevan directamente a un centro, hay un centro al lado de Haifa, hay otro en Jerusalén, hay otro en la zona de Ashdod, Ashkelon, hay en casi cada en Beersheba, casi gran ciudad, hay entre 1 y 2 centros. Se intenta generalmente que la gente llegue al centro de absorción cercano al lugar donde esa persona tenga familia y o amigos, y cercano donde esa persona quiera seguramente quedarse a vivir. El proceso es de 6 meses. O sea, en esos 6 meses vives en esa especie de hotel, cocinas en tu casa, o sea, no hay un comedor, es un departamentito familiar, chiquitito, o sea, una familia muy numerosa serán 2 dormitorios, salón y cocina y baño, menos numerosa será un dormitorio y un salón, si es muy numerosa, imagino que recibirán 2 departamentitos de esos, equipados con lo necesario para vivir. La rutina es que a la mañana los chicos van a la escuela, los papás van al Ulpan, que hace un momento mencionamos es una escuela de Ivrit, y a la tarde los papás tienen que empezar a abrir la cuenta en el banco, inscribirse al servicio médico, ir a visitar amigos y familia, tratar de empezar a buscar trabajo, a veces el trabajo lo van a encontrar finalmente en otra ciudad. Tienen 6 meses para que ese paracaídas los baje lentamente a la realidad israelí, y ahí a veces se convierte más difícil cuando sales de esa incubadora. O sea, en psicología hay muchas teorías que es mejor. Yo creo que lo mejor es lo que a aquella persona le venga mejor. Si prefiere que sea rápido y bien, o que sea lento y bien, ya es asunto de cada uno. Pero el proceso es así. Se recibe una bolsa de aliada de la agencia judía, que en gran parte está fomentada por dinero de donantes de todo el mundo a través de Keren Esod, que es la entidad que yo dirijo aquí en Chile. Disculpen, tenía que dar el espacio de propaganda también. Y después de 6 meses, esa persona pasa a ser parte o bajo, digamos, del Ministerio de Absorción, y todos los presupuestos a partir del 6º mes son presupuestos estatales. Gracias, Dani. Ahí me escuchan a mí, ¿cierto? Súper interesante tu charla, buenísima, porque nos trasladaste a Israel y a imaginarnos además la importancia que tiene para la identidad de cada uno este crisol de diásporas que se llama, este conjunto de inmigrantes que ha formado a Israel moderno. Y estamos en un desafío grande. Yo me imagino el desafío que tiene Israel, como tú dices, de en 6 meses poder absorberlos y que se adapten. Imagínate ahora con esta pandemia, con la globalización, los inmigrantes. Justo hemos visto en las noticias los inmigrantes venezolanos, cómo están acá tratando de volver a Venezuela. Entonces, es muy interesante la sociedad israelí, muy compleja y llena de desafíos, así que te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este panorama. Y los quiero dejar invitados para mañana. Sofía va a subir, tenemos una serie de charlas preciosas. Una es un concierto en la arena, y esto vamos a hablar del nacimiento de la Orquesta Filarmónica de Israel, que lo va a hacer Beate Benker, que es nuestra curadora de la nueva exposición del Holocausto del Museo y archivista y guía de Yad Vashem, así que no se lo pierdan, mañana a las 7:30 de la tarde, igual que hoy día, esta súper interesante charla. La otra charla que mañana, después tenemos, el 14, a ver si la vamos a poner ahora o la ponemos mañana, pero el 14 tenemos 2 charlas más, pero a lo que voy, esta semana nos vamos a empapar con Israel moderno, Israel antiguo, la historia de Israel, conmemorando la independencia de Israel. Esta es la otra charla que va a ser a las 12 del día jueves, porque nos vamos a conectar directamente con Rina Feinstein,
que nos va a hablar acerca de este ecosistema israelí detrás de la Startup Nation, y va a estar Roberto Cami también con nosotros. Así que tenemos harta oferta, Dani, y te felicito, te lo agradezco, a nombre de todos. Así que muchas gracias. Después tenemos el mismo día jueves, que es el 14, a las 7:30, que se llama del desierto de Ben Gurión a la Startup Nation. Es decir, acá vamos a estar con la Embajada de Israel, va a estar Adar Shor, que es agregado comercial de la Embajada de Israel en Chile, América Silva, Daniel Martínez, Andrés Aguilera, así que los dejamos invitados y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram y también en nuestra página. Aquí estaremos, así que esperemos que aquí estaremos. Beteabón, como se dice en hebreo, ya, que tengan una buena noche y que muchas gracias por venir de nuevo. Gracias. Buenas Chao. noches. Chao. Muchas gracias.